¿Existe la adivinación? ¿Es usted bueno para adivinar? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con Marco Tulio Cicerón con su texto sobre la adivinación o de Divinatione del año 45 a.C. De la adivinación es un breve escrito de Cicerón que consta de 2 libros que describen la adivinación y cómo ésta está relacionada tanto con los dioses como con los hombres. Dentro del mismo, su hermano Quinto Tulio Cicerón aporta algunos conceptos de género que se utilizan a la hora de hablar de la adivinación, junto con algunos hechos e historias de la época del Imperio Romano y de la antigua Grecia. Con estos hechos trataban de sustentar la veracidad y la existencia de la adivinación sin dejar de lado su visión estoica del mundo. Visión muy característica, por cierto, de quien fue senador de Roma. Siempre hay que recomendar, ¿no es cierto?, que esto de la adivinación era algo muy arraigado en la cultura de Roma, ¿no es cierto?, y de la antigua Grecia, y que por lo tanto era algo que incluso servían, ¿no es cierto?, de ayuda a los reyes, a los emperadores. Habían estos llamados arúspices, ¿no es cierto?, que adivinaban el futuro y acertaban, ¿no es cierto?, tenían una alta probabilidad de certeza con respecto a lo que lo describían, y por eso estaban al lado del rey, ¿no es cierto?, como una especie de asesor para las cosas futuras. Vamos a ver entonces qué opina Cicerón sobre la adivinación en todos sus elementos. Bueno, en primer lugar, Cicerón se propone examinar la adivinación aludiendo primero a cómo los distintos pueblos hicieron uso de la adivinación, interpretando las señales que les daba la naturaleza. Por ejemplo, los asirios interpretaban el curso y movimiento de los astros y les daban significados. En Egipto, los magos del faraón podían predecir el futuro. En Grecia teníamos, ¿no es cierto?, el oráculo de Delfos. Los cilicios a través del canto y el vuelo de las aves. Se infiere que gracias a la influencia de los griegos y a la cultura de otros pueblos que practicaban la adivinación, Cicerón comienza a dar justificación a la misma. Muy contrario a su predecesor Séneca, quien también siendo estoico no consideraba relevante el conocimiento del futuro e incluso lo denostaba. Pero debido a la influencia cultural, se deduce que si la adivinación existe, entonces los dioses también y viceversa. Sin embargo, se aclara que la naturaleza puede revelar el porvenir sin la ayuda de los dioses. Como, por ejemplo, uno sabe muy bien que de la acumulación de las nubes en el cielo se puede predecir que va a llover. De los cantos de las aves se puede deducir que va a llover. Su hermano Quinto explica que existen 2 clases de género en la adivinación. Está la adivinación artificial, basada en la correcta interpretación de los astros de las aves, y la adivinación natural, basada en la interpretación de los sueños. Quinto le explica a Cicerón que cuando ocurren hechos que nos indican augurios o predicciones, normalmente ignoramos las causas de estos. No nos preguntamos por qué ocurren, sino que solo los tomamos en consideración y actuamos acorde al augurio. Es decir, en la adivinación no es necesaria la explicación de las cosas que nos hacen crear predicciones. Por otro lado, existían métodos de adivinación que, según nuestro autor, no presagiaban bien los hechos, como en el ejemplo del Tripudium Solstimum. Tripudium Solstimum. ¿Qué es eso, chiquillos? El Tripudium Solstimum constaba en darle comida a unos pollos, y si estos comían la ofa, que era una especie de pasta, y no botaban nada al suelo, entonces eso era señal de buen augurio. Por el contrario, si caía el alimento de su boca, esto era un mal augurio.
A continuación, se comienzan a relatar todos los sueños que prueban la existencia de la adivinación, considerando tanto a los griegos, e incluso los poéticos de algunos capítulos de la Odisea o de la Ilíada, como también algunos ciudadanos del Imperio Romano. Particular es la mención a los sueños de los filósofos, en el cual se menciona que Platón, conversando con su amigo Critón, decía que Sócrates moriría a los 3 días de haber estado en el calabozo. Refiere Platón que, encerrado Sócrates en una cárcel pública, dijo a su amigo Critón que moriría a los 3 días, porque había visto en sus sueños una mujer de deslumbradora hermosura que, llamándole por su nombre, le citó este verso de Homero: al tercer día de buen viento llegarás a Pitia. Otra predicción relacionada con Platón se encuentra en su vida personal, ya que Cicerón relata que cuando el filósofo era bebé, unas abejas se habían posado en sus labios. Esto se interpretó diciendo que la oratoria de Platón sería la más dulce, porque se posaban, ¿no es cierto?, las abejas en los labios, ¿no es cierto? Existe otra mención a Platón y su libro La República, cuando se habla de los sueños y las partes del alma. Se habla de cómo el cuerpo, al verse embrutecido con el exceso de comidas y bebidas, afecta al alma de la persona, haciendo que ésta tenga sueños grotescos. En cambio, a la persona que se entrega a la sobriedad y la templanza, no solo tendrá en su mente buenos pensamientos, sino que sus sueños serán más tranquilos y verídicos. Agrega Cicerón que mientras el cuerpo está durmiendo, el espíritu no lo está, y al contrario del cuerpo, está lleno de vigor y fuerza. Pero mientras está despierto, el espíritu queda encerrado por el cuerpo. Parece que entonces esto de dormir, ¿no es cierto?, nos lleva a un estado de templanza, un estado de calma, al contrario, ¿no es cierto?, que cuando se está despierto, porque el espíritu está encerrado. De esto se desprenden 3 formas en que los filósofos describen cómo los hombres reciben los sueños de los filósofos. Cuando el espíritu prevé por sí mismo en virtud de su afinidad con los dioses, cuando comunica con las almas inmortales que llenan el aire y que llevan, por decirlo así, el sello de la verdad, y cuando los dioses se dignan a conversar con nosotros durante los sueños. Es decir, de esta manera, ¿no es cierto?, los hombres reciben los sueños, ¿no es cierto?, algunas premoniciones. Por ejemplo, cuando el mismo Dios va a conversar durante los sueños, cuando el mismo espíritu lo prevé, ¿ya?, y cuando las almas inmortales, ¿no es cierto?, se comunican con los hombres. Por otro lado, se nombra la palabra furor, que es definida como la separación de nuestro espíritu de la materia, que luego se abraza en divino entusiasmo. Excitada vivamente esta facultad, llámase furor, ¿no es cierto?, en pocas palabras, a un delirio profético. Eso es el furor. Hasta este punto se recogen otros 2 géneros de la adivinación, que son el sueño y el furor. Esto prueba la creencia de que el espíritu está separado del cuerpo en cuanto a aspectos divinos. Cicerón recalca la importancia de los dioses en los asuntos que tienen que ver con lo venidero. Bien dice que si no hay dioses, no hay augurios. Sin embargo, los augurios existen, por lo tanto, los dioses también. Se vuelve a explicar que la cuestión principal no son las causas de la adivinación, sino decir si existe o no. Adhiere a esto, que sería muy difícil averiguar la causa de las adivinaciones. En efecto, Cicerón dice, los augurios existen, y los dioses también. De que existen, no hay ninguna duda, dice Cicerón. Pero de lo que no está seguro es de la causa de las adivinaciones. Cicerón nos habla del hado. ¿Qué es el hado? El hado, ¿no es cierto?, es el destino. Es el destino. Y nos dicen que el destino son hechos que se van desarrollando de forma concomitante y que luego nos dan una predicción de las cosas. Es decir, las cosas futuras no pasan de repente, sino que hay un desarrollo tras ellas que finalmente nos hace dar cuenta
de que existen. Y ahí, ¿no es cierto?, en ese momento es donde terminamos, chicos, el libro primero de la adivinación. Por lo tanto, tenemos en realidad que la adivinación existe, y que si eso es así, también los dioses existen. Eso sí, lo que no está seguro Cicerón, obviamente, es de la causa de la adivinación, pero que se ha puesto en práctica y se ha podido deducir muchas cosas. Ya recordemos que en la antigua Roma, ¿no es cierto?, y en la antigua Grecia se creía en esto. De hecho, piensen, ¿no es cierto?, los arúspices que Shakespeare lo relata muy bien, ¿no es cierto?, en Julio César, en su obra trágica, donde habla sobre Julio César, y un arúspice le dice a Julio César: cuídate de los idus de marzo, cuídate de los idus de marzo. Y en efecto, Julio César es muerto el 15 de marzo, el idus es el 15 para los romanos, es muerto el 15 de marzo por el Senado y por Brutus también, que lo consideraba como un hijo, ¿no es cierto? Por lo tanto, está esta creencia arraigada de la adivinación. Podemos ver que Cicerón acepta la adivinación, ¿eh? Podemos decir que la considera, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una pausa. Si le ha gustado hasta acá el relato, dé like, comente, comparta, suscríbase. Si quiere ver esta información escrita, acceda a la información de la descripción del video, donde está el blog y está toda esta información que usted quisiera, no sé, a lo mejor le es más cómodo leerla. Volvemos.
Bueno, volvemos entonces con el libro 2. Se comienza con un breve preámbulo sobre sus libros anteriores, como son la naturaleza de los dioses, las preguntas, las cuestiones tusculanas, la república, y bueno, luego de terminado el preámbulo se comienza la materia del segundo libro. Cicerón se pregunta si la adivinación afecta a las cosas sensibles, afirmando inmediatamente que la adivinación no se ejerce en nada que sea objeto de nuestros sentidos, ni tampoco en las artes que también requieren sentidos. Por lo tanto, en materias como la música, la medicina o la filosofía, corresponderían las personas dedicadas a las mismas disciplinas, es decir, el músico, el médico y el filósofo. Sin embargo, su hermano Quinto responde que siempre va a ser mucho mejor que un adivino esté cerca de un médico o de un piloto, ya que él podrá predecir lo que puede acontecer a un paciente, en el caso del médico, o una tormenta que se puede aproximar, en el caso del piloto. Inmediatamente Cicerón le responde a su hermano preguntándole si será necesario que un adivino tenga que advertir al médico las cosas que acontecerán en su trabajo, siendo que el médico es una persona experta. Cicerón concluye que la adivinación solo es el presentimiento que está sujeto a la fortuna. Quinto responde aludiendo a que si bien estas personas que deberían ser expertas en sus asuntos muchas veces se equivocan, incluso cuando hacen uso del raciocinio. Por otro lado, Quinto se pregunta ¿qué se entiende por que las cosas pasen accidentalmente, casualmente o por fortuna? Quinto nos dice que no se puede saber las cosas que pasan fortuitamente. Incluso ni los dioses podrían saberlo, porque si lo supieran, el acto ocurriría infalible e inmediatamente. Y si es de este modo, entonces la fortuna no podría existir. Sin embargo, la fortuna existe, pero no puede hacerse predicción de las cosas fortuitas. Cicerón insiste en que el adivino debería predecir infaliblemente las cosas fortuitas, aludiendo de que si ésta no es capaz de predecir las cosas fortuitas, entonces es totalmente inútil. Incluso añade Cicerón que cualquier tipo de predicción de las cosas futuras ya es inútil. Cicerón se pregunta ¿qué habría sido del rey Príamo? ¿Quién era el rey Príamo? El rey de Troya, que aparece en el libro de la Ilíada de Homero, guardando los dominios de Troya. Por lo tanto, se pregunta Cicerón ¿qué habría sido del rey Príamo si en su infancia hubiera sabido lo que le esperaba en la vejez? ¿Qué habría sido del César al saber que lo iban a matar los senadores que él mismo había elegido? Por consiguiente, para Cicerón, la adivinación traería solamente desgracias, puesto que el destino de los grandes héroes de aquellos tiempos no fueron más que desgracias. En el caso de predecir los acontecimientos del porvenir, Cicerón dice que la interpretación de estos es de cada uno. Cada uno tiene su propia predicción de las cosas, llamando a la adivinación un acto de arrogancia. Cicerón sugiere la siguiente cita de Demócrito: no vemos lo que tenemos a los pies y queremos leer en los cielos. Quinto responde que Cicerón solo se basa en los efectos que puede ocasionar la adivinación y no en su razón y origen. El hermano de Cicerón se refiere a que esa actitud propia del filósofo, buscar la razón y el origen de las cosas y no solo investigar los efectos de las cosas, en este caso la adivinación. Desde otro punto de vista, Quinto ejemplifica el grado de asombro que tenemos cuando se sabe la predicción de las cosas y cuando no. Cuando los prodigios, por ejemplo, son imposibles, no suceden, pero cuando sí son posibles, no nos da ni la más mínima impresión, ¿no es cierto? Nuestra asombro ante las cosas nuevas nace de la ignorancia de las causas, pero en los casos ordinarios, la misma ignorancia no nos produce admiración. Cicerón argumenta que la causa está arrojada a múltiples posibilidades y que al mismo tiempo a estas se le dan atributos de señales. Como ejemplo, Cicerón nos habla del gallo cantor. Debido a que su canto se aduce a muchas causas, realmente no podríamos decir por qué es que canta el gallo.
podríamos decir que está feliz, podríamos decir que está anunciando el nuevo día, pero ¿cómo vamos a saber eso? Son múltiples las causas. Y por lo demás, estas señales que los arúspices, ¿no es cierto?, otorgan a ciertos sucesos, son puramente subjetivas, y su elemento esencial para que éste se perpetúe es el miedo, ¿no es cierto? El miedo que se impregna en ciertos sucesos hace que los presagios se crean y no se dude de ellos, ¿no es cierto? Otro ejemplo que da Cicerón son las guerras mársicas, donde los arúspices presagiaron terribles augurios después de ver a las ratas roer los escudos de los soldados. Siguiendo la misma lógica, Cicerón recuerda cuando unas ratas roían su libro de la República, de Platón. Él tenía su, digamos, ya podríamos llamar tablas, ¿no es cierto? Y las ratas lo estaban royendo, ¿no es cierto? Y según los arúspices, era que ese gesto, ¿no es cierto?, de las ratas royendo, ¿no es cierto?, la República de Platón, traería tremendos presagios para la República Romana. Bueno, en cuanto al conocimiento de la causa de las cosas, Cicerón nos dice que todo es producto de una causa natural y que las cosas que nos parece que están fuera de los sucesos ordinarios, si bien pueden sorprendernos, no están fuera de la naturaleza. Añade que si se conocieran las causas de las cosas que nos sorprenden y de las que no, entonces ni los terremotos, ni la lluvia, ni el fuego deberían sorprendernos. Por lo tanto, se afirma que nada puede ocurrir sin causa, ni se hace nada que no pueda hacerse. No puede, por consiguiente, considerarse prodigio que suceda lo que puede suceder. No existen, pues, los prodigios. Esto es lo que dice Cicerón. Por lo tanto, si bien vemos que Cicerón dice que la adivinación existe, en realidad no tiene nada sorprendente que la adivinación exista, porque si se prevé lo posible, ¿no es cierto? Si se sabe lo que es posible, entonces eso no tiene ningún valor, ¿no es cierto? No tiene ningún valor. No tiene ningún valor predecir lo que es posible que pase, ¿no? Cicerón dice que si lo raro fuera prodigio, un sabio sería un prodigio, ya que encontrarlo sería algo muy difícil. Luego de explicar la inexistencia de los prodigios, ahora se propone examinar las cuestiones que tienen que ver con los sueños. Obviamente los sueños en el sentido del futuro, ¿no? En primer lugar, los sueños quedan reducidos a la misma interpretación que viene de la adivinación artificial, así como podemos atribuir de señales premonitorias al movimiento de las sables, al cantar o a su posición, también podemos atribuir de señales, ¿no es cierto?, a los sueños. Cicerón dice que los sueños no pueden predecir mejor que el médico las enfermedades o hacernos dirigir mejor la navegación. De aquí su pregunta: ¿quién sostendrá que el enfermo debe pedir la curación al intérprete de sueños antes que al médico? Por otro lado, se trata de sacar el concepto de virtud divina a los sueños. Cicerón argumenta que los sueños no provienen de la divinidad, ni mucho menos. Si los dioses quisieran enviar señales a los hombres del futuro, sobre el futuro, lógicamente lo harían durante la vigilia y no durante el sueño, donde la mayoría de las veces se olvidan o se recuerdan poco. No sería digno de los dioses hacer acciones inútiles, como enviar señales de lo futuro en actividades del hombre donde nada puede recordar. Por lo tanto, sería ridículo, ¿no es cierto?, que Dios a usted le mandara mensajes cuando está en los sueños. Sería mucho más digno, ¿no es cierto?, que lo enviara cuando usted está en perfecto juicio y sentido, ¿no? Finalmente, Cicerón advierte acabar con la superstición que muchas veces nos aleja del razonamiento y la naturaleza de las cosas. También advierte la diferencia entre la superstición y la religión de la siguiente manera. Y esto es lo que dice Cicerón: porque, y deseo que se entienda bien, destruir la superstición no es destruir la religión. Propio del sabio es respetar las instituciones religiosas y ceremonias de nuestros mayores. La belleza del universo, el orden de las cosas celestes, nos obligan a confesar la existencia de una naturaleza superior, excelente y eterna, merecedora de la admiración y respeto del género humano. Pareciera que
hablara, ¿no es cierto?, un hombre de esta época, ¿no? Pareciera que hablara un hombre de esta época. Un libro bastante interesante con un mensaje muy claro del triunfo del razonamiento contra cualquier tipo de especulación. El destronamiento de la adivinación por Cicerón es tajante. No se admite ningún tipo de adivinación, ya sea por lógica o experiencia. Esta última, ¿no es cierto?, relacionada en cuanto al relato de los ciudadanos, los cuales decían que preveían el futuro, simplemente tenían suerte. Sin lugar a dudas se deja ver su posición estoica del mundo a lo largo de toda la lectura del libro. Claro, y Cicerón dice, ¿no es cierto?, que la adivinación realmente no puede, ¿no es cierto?, tener un componente objetivo, ¿no es cierto?, sino que es más bien subjetivo, y ahí va a ver uno si cree o no a la persona. O sea, cuando a uno le cuentan un sueño, es difícil creer, ¿no es cierto? Es difícil creer que esa persona tuvo algo premonitorio, ¿no es cierto? Y sobre todo si cuenta después el sueño, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que yo por lo menos he conocido muchas personas que tienen sueños y que se les cumplen después, al cabo de un tiempo. Hay cosas que se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, Cicerón no estaría en absoluto de acuerdo, ¿no? Es un componente, la adivinación sería un componente subjetivo. Y claro, el juicio que tiene Cicerón cuando se habla del médico, o sea, el adivino entonces tendría que ser mucho mejor que el médico, porque el adivino podría incluso adivinar las enfermedades y todo tipo de cosas antes que el médico. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, esto entonces ha sido el libro de la adivinación por Cicerón. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Dé like, comente, comparta, acceda a la descripción porque ahí está el blog con toda esta información escrita. Suscríbase, que esté muy bien. Chao.